Buenas noches, profesor. El tema de nuestra exposición es la resonancia paramagnética electrónica. Será presentado por los integrantes Yomairi Eichmann, Manuel Achón, Adrián de León, Ana Lee y mi persona, Pita Iván. La siguiente exposición se llevará a cabo de la siguiente manera. Tenemos la introducción a la resonancia paramagnética electrónica, donde se desarrollará lo siguiente: ¿qué es la resonancia paramagnética electrónica? Historia y descubrimientos, diferencias entre la resonancia paramagnética electrónica y la resonancia magnética nuclear, para luego pasar a los fundamentos físicos, donde se llevará a cabo el paramagnetismo, el diamagnetismo, spin electrónico y momento magnético, y la interacción en el campo magnético. Y luego pasaremos al principio de resonancia, donde se desarrollará el efecto Zeeman, condiciones de resonancia, transición entre niveles energéticos, y luego pasaremos a la instrumentación, donde tenemos los espectrómetros de resonancia paramagnética electrónica, sus componentes principales y funcionamiento del equipo. Luego pasaremos al análisis de espectros, parámetros espectroscópicos en resonancia paramagnética electrónica, su interpretación de señales y por último las aplicaciones en química inorgánica, ventajas y limitaciones y por último las conclusiones. En este apartado estaremos viendo una breve introducción a la resonancia paramagnética electrónica, pasando desde qué es, un poco de su historia y una comparación entre esta y la técnica de RMN. ¿Qué es la resonancia paramagnética electrónica? Es una técnica que detecta transiciones entre los niveles de energía de electrones desapareados sometidos a un campo magnético externo. En esencia, esta técnica va a estudiar sistemas que posean un momento magnético electrónico permanente, como es el caso de los radicales libres, iones de metales de transición y, por variar, un centro paramagnético de materiales biológicos o sintéticos. En su principio físico fundamental, nos dice que todo electrón posee un momento angular intrínseco que va a tener un valor de 1/2 y un momento magnético que va a estar asociado a la primera fórmula que se ve en pantalla, en donde G va a ser próximo a 2.0023, que es el factor G del electrón libre, y nu sub B es igual a EH barra sobre 2mc y es el magnetón de Bohr. Y en caso de que un campo magnético sea estático o B sub 0, este momento magnético va a estar interaccionando según el momento hamiltoniano Zeeman electrónico, representado por la fórmula que se ve en pantalla. Para un sistema es de un momento angular de 1/2 con dos autoestados de spin más y menos 1/2, van a estar separadas por el valor de energía que se ve en pantalla y se puede calcular. Entonces, al irradiar una muestra con radiación electromagnética con frecuencia V, generalmente va a estar en las regiones de la microonda, que va a cumplir con las condiciones de resonancia HV es igual a G nu sub B, B sub 0, se va a inducir una transición entre los niveles de energía. Así se va a crear un espectro de resonancia típico para registrar la absorción de microonda, o es decir, su primera derivada en función del campo magnético aplicado. En los años 30, la mecánica cuántica ya había establecido la existencia de un spin electrónico. En 1936, el físico neerlandés Goddard intenta por primera vez detectar la resonancia de spines electrónicos en sales paramagnéticas utilizando radiofrecuencia, pero no tuvo éxito debido a la rápida relajación spin-red. En 1944 se da el descubrimiento por el soviético Savorsky, quien por fin logra observar esta resonancia en sales de dicloruro de cobre dihidratado y dicloruro de manganeso, y este mejoró su equipo con un magnetrón de microonda y logró al fin hacer una publicación y convirtiéndose en el padre de esta técnica. Para los años 50, en Oxford, se desarrolla el formalismo hamiltoniano de spin para interpretar los espectros de iones de transición, y poco después se induce la técnica Endor, que mejora la resolución de las interacciones hiperfinas. En 1965, Heather McConnell demuestra que los radicales nitróxidos pueden utilizarse como etiquetas unidas a biomoléculas para estudiar su estructura y dinámica, abriendo así el paso para aplicaciones en el campo de la biología. En los años 70 se crea la base de la resonancia paramagnética electrónica pulsada y se desarrolla la espectroscopía ESEM, que permite detectar el acoplamiento hiperfino débiles que antes eran invisibles en ondas continuas. En los años 80 se propone el método DIR y se perfecciona con pulsos de alta potencia en los años 2000,
y esta técnica se convierte en una herramienta estándar de la biología estructural para medir distancias muy pequeñas que van en un rango de 1.5 a 8 nanómetros en centros paramagnéticos. Y por fin, para finales del siglo XX y el presente se desarrollan imanes superconductores y fuentes de microondas en estado sólido de resonancia paramagnética de alto campo y multifrecuencia, lo que aumenta drásticamente la resolución y la sensibilidad, y paralelamente surgen las aplicaciones in vivo y las imágenes paramagnéticas electrónicas para así mapear radicales en tejidos. Diferencia entre RPE y RMN. En cuanto a la sensibilidad y población de Boltzmann, RPE presenta una mayor energía en el mismo campo magnético, lo cual la hace intrínsecamente más sensible. RMN presenta una menor energía en el mismo campo magnético. Para la relajación, la mayoría de los espectros en RPE van a funcionar en modo de onda continua. Solo con la electrónica moderna y resonadores de bajo ancho de banda se ha popularizado la RPE pulsada. En cuanto a la RMN, se va a requerir de un hardware muy rápido para detectar la secuencia de pulso, ya que esto se da en fracciones de minutos muy pequeñas. En cuanto al factor G y el desplazamiento químico, las interacciones en RPE spin órbita van a modificar este factor G del electrón, que en radicales orgánicos varía muy poco, pero en metales abarca un rango muy grandes. Y en RMN, el apantallamiento electrónico produce desplazamientos químicos que abarcan unas pocas partes por millón. En cuanto al acoplamiento hiperfino y la constante J, en RPE los acoplamientos de los núcleos típicamente se va a medir en megahertz y se va a traducir en desdoblamiento de línea del orden de las miles Tesla. Pero en RMN el acoplamiento va a ser en escala mucho más pequeña, o sea en la hertz, y la multiplicidad se puede resolver mucho más fácilmente. En cuanto al campo de aplicación, la RPE no ve moléculas diamagnéticas, por lo que es ciega a disolvente y la mayor parte de los materiales orgánicos que son paramagnéticos, pero la RMN no discrimina en esta parte porque puede leer cualquier compuesto que contenga hidrógeno y carbono y dar señal. Paramagnetismo y diamagnetismo. Tenemos que electrónicamente el diamagnetismo presenta todos los electrones apareados, espines cancelados, repulsión débil por imanes y líneas de campo que se alejan de la muestra. El paramagnetismo, en cambio, posee electrones desapareados cuyos espines se alinean parcialmente con el campo, generando atracción hacia los imanes y concentración de las líneas de campo en el interior. Esta distinción se puede cuantificar con la fórmula que vemos abajo a la izquierda, que dice que el momento magnético efectivo de solo spin, mu, es igual a raíz de n por n más 2, donde n es el número de electrones desapareados, de modo que si n es igual a 0, el momento es nulo y habrá diamagnetismo, y si n es mayor a 0, el momento es positivo y habrá paramagnetismo. A nivel nuclear, la misma lógica se puede aplicar con el spin nuclear, y si I es igual a 0, el núcleo es diamagnético, y si I es mayor a 0, es paramagnético. Ahora, en la sección central podemos desarrollar el origen físico del momento dipolar magnético, mostrando cómo el movimiento orbital de los electrones genera un momento magnético dado por μ es igual a menos E entre 2m por L, donde L es un momento angular orbital y el signo negativo indica una antiparalelidad entre ambos vectores. Ahora, a la mano derecha podemos observar los diagramas de orbitales moleculares de oxígeno y flúor, representando los orbitales sigma y pi enlazantes y antienlazantes. Si tenemos un oxígeno, vemos cómo hay un n igual a 2, lo cual nos da un momento magnético de 2.83 magnetones de Bohr, lo que indica un carácter paramagnético. Por el contrario, el flúor tiene electrones apareados, lo cual resulta en un comportamiento diamagnético. Spin electrónico y momento magnético. Como podemos ver en la imagen que está a la izquierda de la diapositiva, el electrón posee un momento angular intrínseco conocido como spin, una propiedad cuántica fundamental que existe independientemente de su movimiento orbital alrededor del núcleo. Este spin está caracterizado por el número cuántico de S igual 1/2, lo que implica que la magnitud de su vector de momento angular de spin es igual a número absoluto de I igual la raíz cuadrada de I por I más 1 por la constante de Planck. A diferencia de lo que ocurre en la mecánica clásica, este momento angular solamente va a poder adoptar
dos orientaciones discretas, que es el spin hacia arriba y spin hacia abajo. Ahora, el spin del electrón da origen a un momento dipolar magnético que es antiparalelo al momento angular de spin debido a la carga negativa del electrón. La relación magnética es mu sub i es igual a G por mu sub n por I entre la constante de Planck, donde la mu sub n es igual a E por la constante de Planck entre 2m sub e. Este es el magnetón de Bohr y G es el factor G de spin del electrón. Para los núcleos, el momento magnético se expresa en términos de magnetón nuclear, eso hay que tenerlo en cuenta, que es aproximadamente 1836 veces menor que mu sub n, debido a que la masa es mucho mayor del protón. Este momento magnético nuclear es el responsable de las interacciones observadas en la resonancia magnética nuclear. Ahora, como vemos en la imagen más a la derecha, en el caso del protón, donde se ha visto dos posibles orientaciones de momento angular, se tendrán dos posibles orientaciones de momento magnético dipolar. Interacción con el campo magnético. Tenemos que cuando se coloca un momento magnético, ya sea el del electrón o del núcleo, en un campo magnético externo, el campo ejerce un par de fuerzas sobre el dipolo tendiendo a alinearlo con el campo. Este par se expresa como un producto vectorial, como lo vemos en la mano derecha hacia arriba. Ahora, consecuencias. Como el ángulo puede tomar cualquier valor entre 0 y 180, la energía de interacción varía de forma continua. El caso más favorable, donde hay mínima energía, es cuando el ángulo es igual a 0, o sea que el momento está alineado con el campo. Ahora, desde una visión cuántica, el momento angular y por lo tanto el momento magnético no puede orientarse de forma continua, sino que solo puede adoptar direcciones discretas determinadas por el número cuántico magnético. Vamos a tener que con la operación, al tratarlo matemáticamente, elevamos la energía al rango de operadores obteniendo el hamiltoniano de interacción. Aquí, en lugar de un conjunto de energías, el electrón solo puede ocupar dos niveles discretos. La diferencia de energía entre ellos es directamente proporcional al campo aplicado. Ahora, a la mitad de la diapositiva vamos a ver la interacción para el núcleo RMN. Para el núcleo, el momento magnético dipolar está relacionado con el spin nuclear a través de la relación giromagnética. La energía de interacción se va a describir como está en estas ecuaciones. Ahora, un estado m sub i igual más un medio va a ser más estable alineado al campo. Por el contrario, m sub i igual menos un medio será menos estable y opuesto al campo. Sobre el protón, el ejemplo que está a la derecha, vamos a tener que a campo cero están degenerados. Al aplicar un campo, el m sub i menos igual menos un medio antiparalelo sube en energía y el estado m sub i igual más un medio paralelo baja en energía. Pero la diferencia siempre estará de energía siempre estará demostrada como aparece en la ecuación. A continuación explicaré el principio de resonancia en la resonancia paramagnética electrónica, centrándome en tres aspectos fundamentales: el efecto Zeeman, la condición de resonancia y las transiciones entre niveles energéticos. Estos tres fenómenos ocurren de una manera secuencial y son los que permiten que esta técnica pueda detectar especies que poseen electrones desapareados, como radicales libres o algunos complejos metálicos. En primer lugar, hablaremos del efecto Zeeman. Los electrones poseen una propiedad intrínseca llamada spin, la cual le confiere un momento magnético, es decir, hace que se comporten como pequeños imanes. El spin puede orientarse de dos maneras diferentes, representadas por los valores del número cuántico, que serían más un medio y menos un medio. Cuando no existe un campo magnético externo, ambos estados tienen exactamente la misma energía, por lo que se dice que son degenerados. En estas condiciones, el electrón no puede absorber energía para pasar de un estado al otro, porque no existe una diferencia energética entre ellos. Sin embargo, cuando se aplica un campo magnético externo, representada por B sub 0, el momento magnético del electrón interactúa con dicho campo, y como consecuencia, los dos estados de spin dejan de tener la misma energía. Uno pasa a ser un estado de mayor energía y otro pasa a ser uno de menor energía. Este desdoblamiento de niveles energéticos se conoce como el efecto Zeeman. La energía de cada estado se describe mediante la ecuación
representada en la imagen, que es E es igual a G, sería el factor giro magnético, por mu, que sería el magnetón de Bohr, por el campo magnético externo, y el número multiplicado por el número de cuántico de spin. Mientras que la diferencia de energía entre ambos niveles también está dada por E igual a el efecto giro magnético G por mu por B sub 0. Esta ecuación muestra que la separación energética depende directamente de la intensidad del campo magnético. Es decir, cuanto mayor sea el campo magnético aplicado, mayor será la diferencia de energía entre los dos estados del spin. Y esta separación es esencial porque crea los niveles energéticos necesarios para posteriormente ocurrir la absorción de radiación. Una vez que los niveles de energía han sido separados por el efecto Zeeman, se puede producir el segundo fenómeno, conocido como la condición de resonancia. En la resonancia paramagnética electrónica se emplean microondas como fuente de energía, y la energía de un fotón de microondas está dada por la ecuación de Planck, que es la energía igual a hv, donde h es la constante de Planck y v es la frecuencia de la radiación. Sin embargo, el electrón no absorbe cualquier cantidad de energía. Únicamente lo hace cuando la energía de los microondas coincide exactamente con la diferencia de energía entre los dos niveles creados por el efecto Zeeman. Esta condición se expresa mediante la ecuación fundamental de la resonancia paramagnética electrónica, que es hv por el factor giro magnético por el magnetón de Bohr por el campo magnético ejercido. Cuando esta igualdad se cumple, se dice que el sistema está en resonancia. En los espectrofotómetros de resonancia paramagnética electrónica, la frecuencia de los microondas normalmente se mantiene constante, generalmente alrededor de los 9.5 GHz, correspondiente a la banda X, lo que hace que el equipo es variar gradualmente la intensidad del campo magnético hasta encontrar el valor para la cual se cumple la condición de resonancia. En ese instante, los electrones absorben la energía de las microondas y el espectrofotómetro registra esa absorción. Finalmente, cuando se cumple la condición de resonancia, ocurre la transición entre niveles energéticos. Esto significa que el electrón absorbe el fotón de microondas y pasa de un estado de menor energía a uno de mayor energía. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica, esta transición no puede ocurrir de cualquier manera, sino que debe cumplir con la regla de selección, que es delta ms, o sea, delta, el número cuántico de spin, va a ser igual a más o menos 1, lo que implica que el electrón únicamente puede cambiar entre los dos estados de spin permitidos. Es importante mencionar que en el equilibrio térmico, la mayoría de los electrones se encuentran en el estado de menor energía, ya que es el más estable. Después de absorber la energía del microondas y alcanzar el estado excitado, el electrón permanece allí durante un tiempo muy corto y posteriormente regresa al estado fundamental mediante un proceso llamado relajación, liberando la energía absorbida del entorno. Este ciclo de absorción, excitación y relajación ocurre continuamente mientras el sistema permanece en resonancia, permitiendo que el espectrofotómetro detecte una señal estable. Después de comprender el fenómeno de la resonancia paramagnética electrónica, es necesario contar con un instrumento capaz de detectarlo y registrarlo. Ese instrumento es el espectrómetro de RPE, un equipo diseñado para detectar la absorción de radiación de microondas por especies con electrones desapareados, cuando se encuentran sometidas a un campo magnético controlado. El espectrómetro cumple 4 funciones principales: genera radiación de microondas de frecuencia constante, aplica un campo magnético uniforme y variable sobre la muestra, detecta la energía absorbida por los electrones cuando ocurre la resonancia y finalmente convierte esa información en un espectro que puede analizarse. Es importante destacar que el equipo no observa directamente a los electrones, sino que registra los cambios en la energía absorbida cuando se cumple la condición de resonancia. En esta imagen se muestra la disposición típica de un espectrómetro de RPE de onda continua. El proceso comienza en la fuente de microondas, que genera radiación electromagnética de frecuencia constante. Estas microondas son dirigidas hacia la cavidad resonante, donde se encuentra la muestra. La cavidad está ubicada entre los polos del electroimán, encargado de producir un campo magnético uniforme cuya intensidad se modifica gradualmente hasta alcanzar la condición de resonancia. Cuando la muestra absorbe parte de la energía de las microondas, la señal es registrada por el detector.
que mide la variación en la intensidad de la radiación. Finalmente, el sistema de adquisición de datos procesa esa señal y genera el espectro de RPE, el cual será interpretado para obtener información sobre la especie paramagnética. Una vez obtenido el espectro de RPE, es posible analizar diferentes parámetros que proporcionan información sobre la estructura electrónica de la muestra. El primero de ellos es el factor G, un parámetro espectroscópico que determina la posición de la señal de resonancia. Para un electrón libre, su valor es aproximadamente 2.0023. Sin embargo, en moléculas y especialmente en complejos de metales de transición, este valor puede variar debido al entorno electrónico y el acoplamiento spin-órbita. Por esta razón, el factor G resulta muy útil para identificar la naturaleza de la especie paramagnética y obtener información sobre su ambiente químico. El segundo parámetro es el acoplamiento hiperfino, que corresponde a la interacción entre el spin del electrón desapareado y los spines de los núcleos cercanos. Esta interacción provoca el desdoblamiento de una señal de resonancia en varias líneas. El número de líneas depende del número de núcleos equivalentes y de su spin nuclear, por lo que el acoplamiento hiperfino proporciona información sobre los átomos que rodean al electrón desapareado y sobre su entorno de coordinación. En esta diapositiva se muestra un espectro típico de RPE correspondiente a un complejo de cobre 2 obtenido a partir de una muestra sólida pulverizada. Al estar formada por numerosos microcristales orientados aleatoriamente, la señal observada representa la superposición de todas las orientaciones posibles con respecto al campo magnético. Además, en los espectrómetros de RPE de onda continua, la señal registrada corresponde a la primera derivada de la absorción, lo que mejora la sensibilidad y facilita la identificación de las señales de resonancia. A partir de este espectro, se pueden interpretar varios parámetros importantes. En primer lugar, la posición de la señal permite determinar el factor G, el cual aporta información sobre el entorno electrónico del electrón desapareado. En segundo lugar, el desdoblamiento de la señal corresponde al acoplamiento hiperfino, resultado de la interacción entre el spin electrónico y los núcleos cercanos. En el caso del ion cobre 2, cuyo spin nuclear es 3 medios, el acoplamiento hiperfino produce 4 líneas principales, de acuerdo con la relación 2i+1. Finalmente, la intensidad y el ancho de las señales también proporcionan información sobre la concentración de especies paramagnéticas y las interacciones presentes en el sistema. Aplicación de la resonancia paramagnética electrónica y su funcionamiento como una herramienta en el análisis estructural. Esta técnica funciona como un análisis capaz que va revelando información con un solo experimento. Primero detecta si hay electrones desapareados, confirmando que tenemos una especie paramagnética, donde se produce la absorción y que se registrará como una señal. Segundo, la forma de esta señal nos habla de la geometría molecular del compuesto. Si el entorno del metal es simétrico, habrá 2 valores de G, pero si es asimétrico o distorsionado, serán 3 valores, revelando así la verdadera simetría de la molécula. Por tercero, el metal tiene su propia huella. Como en el ejemplo que tenemos en la imagen del cobre 63, divide la señal en 4 picos hiperfinos, característicos que nos dicen qué metal es y qué estado de oxidación tiene. Por último, si hay nitrógenos coordinados al cobre, cada uno de estos 4 picos se subdivide aún más, permitiéndonos contar exactamente cuántos átomos de nitrógeno están unidos al metal. Como segunda aplicación tenemos la resonancia paramagnética electrónica como herramienta para el estudio de fármacos metalorgánicos paramagnéticos. Como tenemos en la imagen de la diapositiva, el compuesto Kp418 es un complejo de rutenio coordinado con ligandos de imidazol y cloro. En esta figura podemos ver cómo evoluciona químicamente con el tiempo cuando se pone en una solución acuosa. Es un proceso importante para entender su actividad biológica como potencial anticancerígeno. En el panel A observamos que el Kp418 pierde progresivamente sus ligandos cloro y los reemplaza por moléculas de agua, formando una primera especie que es el monoaqua y luego 2 especies más que sería el diaqua o el cisdiaqua y también el transdiaqua. En el panel B se ve el espectro a las 6 horas, donde cada señal corresponde a una de estas especies y la suma de todas estas reproduce el espectro experimental real, confirmando que las 4 especies coexisten en solución. Finalmente, en el panel se muestra cómo cambia la intensidad de cada señal con el tiempo.
En principio tenemos que el Kp418 original disminuye rápidamente, mientras que los productos de la hidrólisis aumentan, lo que indican que la sustitución de cloro por agua ocurre de forma progresiva y espontánea, siendo relevante porque se cree que estas especies acuosas son las formas activas que interactúan con el ADN dentro de la célula. Como última aplicación tenemos la detección de radicales libres de vida corta por medio de la trampa de Spin. Pero, ¿cómo ocurre esto? Bien, las bacterioclorinas son moléculas muy fotosensibles que al ser iluminadas generan radicales libres, especies muy reactivas y fugaces que desaparecen en pocos segundos, lo que conlleva a una dificultad a la hora de utilizar la técnica de resonancia paramagnética electrónica, y para resolver esto se utiliza lo llamado como trampa de Spin o una trampa química, que lo que hace es utilizar una molécula llamada DMPO que atrapa este radical justo en el momento en que se forma, convirtiéndolo en un aducto más estable, de mayor duración, que hace posible que se pueda medir con tranquilidad. Entonces, en lugar de detectar directamente al radical, detectamos es la huella atrapada. Entonces, al iluminar las bacterioclorinas con el láser en presencia del DMPO, se detectan dos señales que generan especies reactivas de oxígeno, específicamente la del radical hidróxilo y radical peróxido, lo que indica que hay un mecanismo fotodinámico estrictamente dependiente de luz y oxígeno, lo que las convierte en candidatas muy prometedoras para terapia fotodinámica contra el cáncer. La resonancia paramagnética electrónica presenta muchas ventajas. Varias de estas serían que su información estructural completa se puede obtener mediante un solo espectro y revela la geometría, la identidad del metal, los estados de oxidación y los átomos coordinados que presenta el compuesto. También la detección de intermedios, como las especies inestables por medio de la trampa de Spin. Presenta otras ventajas como la selectividad única, solo detecta especies paramagnéticas, es no destructiva, las muestras no se dañan y se pueden recuperar con mucha facilidad, es muy sensible, puede detectar concentraciones muy bajas de radicales libres. Mientras que en las limitaciones solo detecta especies paramagnéticas, si la muestra no presenta electrones desapareados no la podrá leer. Interpretación compleja. Los espectros pueden ser difíciles de analizar, especialmente en sistemas múltiples como geometrías complejas, requiriendo simulaciones. Equipos costosos. A comparación de otras técnicas como la IR o visible, los espectrómetros EPR son instrumentos muy costosos. También presenta limitaciones con el oxígeno, ya que el oxígeno molecular es paramagnético y puede ensanchar o distorsionar las señales de la resonancia paramagnética, por lo que muchas muestras deben ser desgasificadas antes del análisis. Y para terminar, las conclusiones. La resonancia paramagnética electrónica es una técnica con identidad propia. A diferencia del RMN, la resonancia paramagnética electrónica es exclusivamente con electrones desapareados, lo que le otorga una selectividad única que ninguna otra técnica espectroscópica puede replicar, consolidándose desde su descubrimiento como herramienta indispensable en química y biología. También tenemos que el paramagnetismo como requisito es fundamental. Solo las especies con electrones desapareados son visibles para la resonancia paramagnética electrónica, lo que implica en que entender la naturaleza magnética de una muestra es el punto de partida y obligatorio para interpretar correctamente cualquier experimento. También tenemos que la resonancia ocurre en condiciones muy precisas. El efecto Zeeman, la condición de resonancia y las transiciones entre niveles energéticos demuestran que la señal no es arbitraria, sino el resultado de una coincidencia exacta entre la energía del campo magnético y la de microondas. El espectrómetro traduce física e información química. Los componentes del equipo y el factor G y el acoplamiento hiperfino trabajan en conjunto para convertir una absorción de microondas en datos estructurales concretos sobre geometría, identidad del metal y átomos coordinados. Las aplicaciones validan la teoría. Los casos estudiados en química orgánica, desde complejos de cobre 2 hasta el Kp418,
que es un complejo de rutenio, y bacterioclorinas, demostraron en cada concepto teórico presentado tiene una manifestación experimental real y medible en el espectro de la resonancia paramagnética electrónica. Entonces, la resonancia paramagnética electrónica es una técnica con alcance interdisciplinario. Sus ventajas la posicionan en química, farmacología y biología, pero sus limitaciones recuerdan que su mayor potencial se alcanza cuando se integra dentro de una estrategia analítica más amplia.